Medio tempranón hoy. Y sí, hay muchas cosas que hacer, entonces hay que trabajar más tiempo. Hoy traigo una historia que en ese afán de ser original, o sea, de que esta charla, estos encuentros todos los días tienen que tener algún encanto superior o distinto, diferente. No te puedo hablar siempre de política, no te puedo hablar siempre de economía, no te puedo hablar siempre de ladrones, de falco, no te puedo hablar de tristeza, de miseria, de pobreza. Tengo que ir matizando con recuerdos, con experiencias, con cosas aprendidas, con cosas escuchadas, con amigos encontrados. En fin, ese corolario que hacen a la vida de una persona que ya está prácticamente con las valijas preparadas para irse del último viaje, por lo menos en este plano. Entonces, hoy traigo un recuerdo lindo de México. México para mí me signó en muchas cosas importantes. Primero porque fue una escuela de vida para mí. Y segundo porque encontré ahí un gran conocimiento y una gran ternura, una gran alegría y un encanto en la gente que conocí. Y entonces, hoy te voy a contar una historia muy bonita y muy conocida. Hoy te voy a hablar de un personaje clásico del acervo cultural mexicano. Hoy te voy a hablar de Chucho el Roto. Sí, Chucho el Roto, ¿has oído alguna vez? Bueno, si sos mexicano lo conocés. Lo conocen en casi toda Latinoamérica también. Te voy a explicar por qué. Porque es una linda historia que uno tuvo la fortuna de convivirla en primera persona. Claro, no te voy a hablar de verdaderos personajes, del verdadero Chucho el Roto, o sea, de Jesús Arriaga. Fue uno de los primeros bandidos mexicanos, nacido en Tlaxcala en 1858, en el pueblo de Chautimán o algo así, algo parecido, Chautimán creo que es, y que cubrió de leyenda toda esa región, de Tlaxcala, Puebla y toda esa zona. Pero bueno, yo te voy a hablar del Chucho el Roto moderno, el que yo conocí, el que fue mi amigo. O sea, Chucho el Roto sí es un personaje histórico, se hicieron muchas películas, novelas, historias increíbles, no hay mexicano que no conozca. Pero esta es una historia personal. Y claro, comienza ya por 1960 cuando yo llego a México. Yo llego a México en 1960 y uno de los primeros lugares que yo asiduamente concurría y todos los días concurría era a Televicentro. O sea, el sistema de televisión más importante que había en México, Telesistema Mexicano, Televisa, en la avenida Chapultepec. Ahí, por circunstancias diversas, yo iba todos los días ahí, estaba en un hotel muy cerca de ahí y me iba haciendo amigos que me llevaron por primera vez ahí y ahí conocí personajes increíbles, conocí los grandes figurones de la televisión mexicana, tanto en los noticieros, tanto en la información, tanto en la producción, en la dirección. En fin, conocí personajes de toda índole, empezaba la telenovela con un gran furor en México y ahí comenzó esta historia porque un día conocí a un personaje increíble, que iba a ser un personaje. No era nada, en ese momento era un muchacho provinciano que acababa de llegar de Tabasco, el mismo lugar de la zona donde nació López Obrador, paisano de López Obrador. Te voy a contar la historia, de Manuel López Ochoa. Manuel era un muchacho que en Tabasco había trabajado de ayudante en una radio, de joven, inquieto, pintón, muy dicharachero, muy vivo para hablar, muy simpático, con una cortesía y una simpatía que le nacía, le brotaba. Y lo veo yo un día parado en la puerta de Televicentro. Y entonces lo veo al otro día igual y lo veo. Y entonces alguien me acerca a él. Y enseguida cuando supo que yo era argentino me abrazó, y nosotros en Tabasco, y hablaba, no hablaba como los demás mexicanos, hablaba con una tonalidad distinta, como López Obrador, un acento distinto al que vive en el centro de México y vas en el norte. Entonces nos hicimos amigos. Y entonces yo le digo, ¿por qué haces todos los días acá? Ah, no, dice, yo acá tengo un trabajo. Hacía como 2, 3 semanas, un mes que estaba ahí. Dice, yo me paro acá a las 8:30 de la mañana cuando entra, dice,
el maestro, el capo, dice, todos, el mandamás, dice, don Emilio Azcárraga, el dueño de todo esto, dice. Emilio Azcárraga, el zar de la televisión mexicana. Era un vasco grandote, vasco mexicano grandote, pero era imponente, era un tipo que entraba y todo el mundo... Y él, cuando él pasaba, buenos días, don Emilio, muy sonriente. Y lo esperaba cuando salía, él sabía más o menos la hora que salía, y decía, que le vaya muy bien, don Emilio. Pero eso lo hizo por un mes más o menos, todos los días. Fue tan asiduo y tan insistente su presencia que un día picó la curiosidad de don Emilio. ¿Quién es ese cabrón que está ahí todas las mañanas que me dice buenos días, don Emilio, y cuando yo me voy está el mismo pinche cabrón otra vez ahí para que me vaya bien? ¿Quién es? Llámamelo. Y se lo llaman a Manuelito, y sube al segundo piso de Televicentro y dice, ¿qué te traes, cabrón, tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? Y ahí se despacha Manuel con una verborragia que la tenía estudiada. Yo soy locutor, y quiero que usted me dé una oportunidad acá en la televisión, que no sé. Bueno, en fin, le hizo un rosario. Y don Emilio lo escuchaba así, era un tipo imponente. Yo tuve la fortuna de conocerlo y charlar muchas veces con él, con don Emilio Azcárraga padre, el capo de Tutti Capi. El grande, el maestro, el dueño, el monstruo de la televisión. Dijo, a ver, oiga, llamó a Luis de Llano, un hombre muy importante de ahí, del sistema, y dijo, a ver, tómale una prueba a este muchacho, a ver qué sabe hacer. Y entra de locutor en el Canal 4, Manuel López Ochoa. Tenían las orejas como una pantalla así, después se operó hoy, quedó bien. Pintó un bárbaro. Ahí lo conocí a Manolito, yo, a Manuel López Ochoa, mi gran amigo, que después se convirtió en un personaje increíble. Pero te lo voy a seguir contando. Y ahí fue que nos seguimos viendo todos los días con un montón de muchachos que recién comenzaban, desconocidos totalmente. Héctor Suárez, por ejemplo, que también estaba en la misma, empezaba, recién hacía sus primeras apariciones en Chucherías, un programa de Chucho Salinas, en fin. O sea, era un mundo de hermandad. Nosotros ahí tomábamos café todo el día, yo estaba hasta el mediodía ahí, todos los días. Entonces ya me había hecho de un grupo de amigos muy grande. Y cada uno contaba sus experiencias. Había unos muchachos chilenos, Mondel, un tal Mondel que después llegó a ser un gran actor, ya también falleció hace tiempo. En fin, conocía a grandes personajes que después fueron históricamente muy importantes dentro del cine. Pero Manuel tuvo una ascendencia increíble, porque tenía una habilidad extraordinaria para penetrar en el ambiente ese, que era un ambiente de fantasía, como es el ambiente del cine, del teatro, de la televisión, de la radio. Y él fue metiéndose en todas partes y empezó, al poco tiempo, como al año y medio, 2 años, consiguió un papel en una película. Realmente fue ascendente y vertiginosa su carrera. Al poco tiempo se introduce en discos Peerless y logra grabar su primer disco sencillo. Y con ese disquito bajo el brazo se empieza a recorrer las productoras cinematográficas hasta que logra venderse él mismo y hace su primera película. O sea, Suerte te dé Dios, se llamaba la película. Suerte te dé Dios, que fue su primer disco. Bueno, yo seguí unido a esa gente por mucho tiempo y esporádicamente yo ya comencé mi tarea, mi trabajo, mis conexiones, pero fueron mis amigos del principio. Por eso te he contado que Héctor Suárez venía con mucha frecuencia a mi casa, y otros políticos muy importantes que no te los voy a nombrar, pero que también llegaban a casa a comer churrascos. Y fue creciendo. Bueno, pasó el tiempo y todas las cosas que sucedieron y todo, yo lo seguí viendo a ellos, él siguió haciendo películas, Manuel López Ochoa hizo 64 películas como primera figura. Muchas películas de charro, películas tipo Jorge Negrete, hizo películas con las principales figuras de México.
Fue un éxito extraordinario, arrollador. Era un hombre de un espíritu, como dicen en México, de sangre liviana. Era un tipo extraordinario, muy inteligente, muy preparado, culturalmente muy preparado, y muy inquieto, muy averiguador, muy preguntor, y buen compañero, buen amigo, de meter la mano al bolsillo y decir, toma, mano, que sígale adelante. O sea que, y entonces pasa el tiempo, o sea, me quiero seguir, hace Chucho el Roto, este personaje tan histórico, en la radio, es un éxito extraordinario. Lo ven en Televisa con el éxito radial, haciendo el personaje de este legendario bandido, que era un tipo matecocido de Argentina, un tipo que le sacaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Pero unas historias muy bonitas, desarrolladas por un gran escritor mexicano, y se convierte no solamente de un éxito radial, sino se convierte en un éxito televisivo, que fue uno de los primeros grandes éxitos de las telenovelas mexicanas, Chucho el Roto. No hay en toda Latinoamérica, excepto en Argentina, hasta en Bolivia, era enormemente famoso Manuel López Ochoa. Entonces, toda esa historia que posiblemente mucha gente no la conozca, o si la conocen, no la conocen en detalle como uno la conoció. De ese muchacho que a mí me dijo un día, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y qué hacías tú de verdad en Tabasco? Y me dijo, yo era traidor. ¿Cómo traidor? Sí, yo trabajaba de traidor, dice. ¿Pero qué? ¿En algún teatro? No. Dice, en la radio yo iba a la radio y como no me daban oportunidad, me decían, me mandaban a hacer los mandados. A traerles café, a traerles sándwich, a traerles jugos. Y si yo me lo pasaba todo el día trayendo cosas a la gente que eran los personajes de radio. Por eso yo trabajé de traidor por primera vez en mi vida. Bueno, todas estas historias se van hilvanando porque los recuerdos vienen a borbollones, o sea, uno quisiera, porque dentro de todo ese centro que yo te hago con el personaje, a su alrededor hay todo un mundo. O sea, yo conocí ese mundo de las películas, ese mundo del teatro, ese mundo de la televisión, ese mundo de la radio. O sea, no podés evitarlo, estar un día hablando con uno y mañana con otro personaje, que te lo presentan, que te invitan a una fiesta, que sos amigo de fulano y te van a otra reunión. Como yo pintaba, tenía una relación bastante grande con mucha gente, que incluso entraba yo a sus casas para hacerles estudios sobre pintura. Yo le pinté retratos a grandes artistas en México. Yo pintaba pastel bastante bien, no era extraordinario tampoco, pero cuando yo me rujaba me ganaba la vida. O sea que el objeto mío era vivir en un medio que me gustaba, y que me permitía a mí los contactos que yo tenía, me permitía seguir desarrollando mis contactos políticos, porque yo tenía muy buenas conexiones políticas, con sindicalistas, con escritores, con gente del pensamiento, y entonces a mí me permitía escribir, publicar en diarios importantes a través de las relaciones que yo tenía, y tenía un contacto con el general que ahí recibí una cantidad de cartas de él. Por supuesto que toda esta vivencia me permite conocer personajes de todos los índoles, en la cultura, escritores, pintores importantes. Cuando yo acudo a San Carlos a aprender muralismo, ahí conozco grandes pintores. En fin, me permite a mí vivir en México una intensidad cultural y de aprendizaje extraordinario, pero nunca perdí de vista a mis amigos esos que había conocido en primera instancia. Héctor Suárez, que ya empezaba a hacer películas, hizo varias películas primero, en papelitos secundarios, y llegó a ser después lo que conocen todos de Héctor Suárez, uno de los más grandes actores que ha tenido México. Ahí conocí a Chespirito cuando empezaba, cuando Chespirito le escribía los libretos para la radio a Viruta y Capulina. O sea, cosas que parecen ahora que llegaron a ser estrellas de primera magnitud, parecen increíbles que uno los conoció primeramente, que los veía ahí, tomábamos café y nos pasábamos horas charlando en ese café, en esa cafetería de Televicentro, o en lugares como
qué sé yo, distintos lugares como los Sambors. Los Sambors para nosotros eran nuestro lugar de encuentro, ya sea en el Sambor de la Fragua o en el Sambor de Donceles, allá en el casco histórico, Entonces todas esas cosas uno lo vio y fue hasta que yo seguí mi curso, aquí volví a Argentina, después fundé diarios, en fin, todas esas cosas, y regresé a México y regresé. Pasó el tiempo, no te quiero hacer la historia muy larga, hasta que un día me encuentro acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, a Manuel López Ochoa. Ya se había retirado de trabajar en las películas, en televisión, se había enamorado de una mujer hermosa y la siguió por todas partes y abandonó su carrera, abandonó México y siguió tras del amor y vino acá a vivir a Estados Unidos y acá sufrió mucho. Acá fue castigado impiadosamente por la adversidad y yo lo vi pobrecito muy triste después de haber tenido en las manos un país y la gloria del triunfo absoluto, como había triunfado él, un actor de primera línea. Lo vi acá muy entristecido, muy pobre. Y, en fin, tratamos un grupo de amigos de ayudarlo y ya volvimos a restablecer el encuentro aquel primario, pero ya con la carga de solvencia de todo su aprendizaje, de todo su bagaje. Y nos recordamos con mucha frecuencia de cuando nos habíamos conocido en la puerta de Televicentro. Y claro, entonces ahí él, y esta es la cuestión de este encuentro que hoy quiero destacar, nos reunimos, yo vivía en ese entonces en Las Vegas, él me venía a visitar, se pasaba un par de días, 2 o 3 días en mi casa, venía a mi casa a Las Vegas con su esposa y aprovechaban para ir por todos los casinos y demás y después nos encontramos charlando. Claro, en esos encuentros nosotros, charla va, charla viene, empezamos a hablar de sus novelas importantes. Y él me contaba, por ejemplo, de cuando hizo Senda de Gloria, que es la vida de la lucha de los caudillos de la Revolución Mexicana. Y entonces ahí yo aprendí mucha historia de México, porque Manuel me contaba toda la argumentación que él había tenido contacto con los verdaderos historiadores contemporáneos de la Revolución, que eran lo que escribían los parlamentos de sus personajes. Él había interpretado en esa novela Senda de Gloria el papel de Plutarco Elías Calle. Plutarco Elías Calle fue el hombre que institucionaliza la Revolución Mexicana. O sea, la Revolución Mexicana había sido una lucha a sangre y fuego, matan a Madero, o sea, vence la revolución, destituyen a Porfirio Díaz, la rebelión maderista, en fin, asume el gobierno, lo matan a Madero, en fin, y sigue el gran problema ese que desata un río de sangre en México, más de 1 millón de muertos. Y entonces Manuel me contaba la historia que el personaje que él había interpretado, Plutarco Elías Calle, era el que institucionaliza en realidad la Revolución Mexicana. O sea, crea lo que después sería el PRI y elimina porque hubo una sucesión de asesinatos políticos posterior a la Revolución. O sea, la Revolución no tenía fin. Y realmente el que termina con la Revolución, ese río de sangre y fuego, fue no Plutarco Elías Calle, que fue el que institucionaliza la revolución, sino Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era el delfín que viene y toma toda la experiencia y la sabiduría y Plutarco Elías Calle lo pone a él como su seguidor, y lo pone como un alfil, como un servil de él, o sea que él era el caudillo retirado que vivía en Cuernavaca, por ejemplo, rodeado de la pompa de su poderío como líder, como caudillo, y él estaba en sus juegos cotidianos, se había rodeado de riquezas y con sus amigotes jugando a póker y todo día y noche, y tenía como delegado en la presidencia de la República a Lázaro Cárdenas. Y lo hacía venir
en aquellos tiempos desde la Ciudad de México a Cuernavaca para darle instrucciones. Tengan entendido que no estaba la supercarretera, había la carretera vieja, no sé si ustedes la conocen, la carretera antigua de México a Cuernavaca. Era una travesía que tardaban 2 horas, o 2 horas o 3 muchas veces para llegar de México a Cuernavaca. Entonces ahí llegaba Lázaro Cárdenas a la mansión que tenía en Cuernavaca Plutarco Elías Calles, y lo tenía a veces 4 horas sentado esperando que él se desocupara de estar jugando con sus amigotes para darle al presidente de la República las directivas para lo que tenía que hacer. O sea, todo esto me lo contó a mí Manuel López Ochoa, que los grandes historiadores que son los que escribieron estas grandes novelas, estas grandes telenovelas, lo contaban, y él, como partícipe, como intérprete de un personaje histórico, me contaba las historias. Y es precisamente Lázaro Cárdenas quien termina con esa ronda de muerte sobre los caudillos de la Revolución. O sea, todos los caudillos de la Revolución fueron asesinados por el que continuó. Entonces, Huerta, en fin, todos los que ustedes conocen más que yo. Y entonces Lázaro Cárdenas, al verse ninguneado por el caudillo principal, porque el hombre que tenía la suma del poder, porque Calles era el hombre que tenía la suma del poder en México. Entonces lo basureaba a Cárdenas. Entonces Cárdenas, inteligente el hombre, opta por no proceder como habían procedido anteriormente, o sea, con eliminar al caudillo, sino que una mañana o una tarde, no sé cuándo fue, lo sube en un avión, de improviso lo lleva y lo exila en Estados Unidos, lo manda a California. Termina Calles abruptamente su predominio en México. Entonces todas esas cosas yo las aprendí de la boca del amigo que contaba la historia que le habían contado los protagonistas de las historias, o sea, los que habían escrito la historia mexicana, y que muchos de los que habían escrito la historia mexicana que él conoció habían sido todavía contemporáneos de la Revolución. Entonces todo ese enriquecimiento que uno obtuvo del amigo que le contaba en casa, imagínense la satisfacción y el placer de tener que Manuel López Ochoa, el famoso Chucho el Roto, el hombre que había hecho tantos personajes en películas, en cine, con tantas figuras de preponderancia de primera línea, estuviese en tu casa charlando largas horas hasta que decís, bueno, hermano, no puedo más, déjame, nos vamos a echar un rato, porque había una afinidad entre nosotros. Y claro, todas esas cosas tan valiosas, que para muchos a lo mejor es intrascendente, pero para mí signaron mi vida y me dieron un contenido. Por eso yo quería compartirlo con ustedes, porque son cosas extraordinarias que otro día a lo mejor le cuente de otro personaje que tenga más o menos vivencias parecidas. Por ejemplo, como pudiera decir Chespirito, Capulina, Ernesto Alonso, en fin, una cantidad de personajes que fueron de Héctor Suárez y otras cosas más. Yo quería hoy comentarles esto, porque don Lázaro Cárdenas, y este es el nudo del video, don Lázaro Cárdenas en 1934 instaura en México la educación socialista. O sea, fue el primer revolucionario en la América Latina contemporánea de darle contenido a la participación del pueblo y en la educación. No solo que Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo y hace una cantidad de cosas extraordinarias, la reforma agraria y las leyes que todavía rigen el destino de México, sino que además de todo eso fue el primero que eleva la calidad y la consistencia cultural del pueblo al instaurar en la Constitución 1934 la educación socialista. Venía reminiscencia de Carrillo Puerto, me imagino, porque Carrillo Puerto allá en Yucatán tenía una gran relación con nuestro José Ingeniero.
O sea, era una línea socialista que había en el continente, con el cual estaba también Manuel Ugarte, y en fin, todas esas cosas que ustedes conocen, o que muchos conocen. Entonces, Lázaro Cárdenas fue el primero, y fíjense qué cosa curiosa, fue en noviembre de 1934. Y qué cosa curiosa que la historia a veces nos sorprende. En 1949, en noviembre, Perón en la Argentina instaura la ley universitaria, o sea, crea universidades en todo el territorio, nacionaliza la educación pública, que permite el acceso del hijo del obrero a acudir a la universidad, y que no solamente al construir las ciudades universitarias le da abrigo, abre las puertas de las universidades y le da asistencia al estudiante que provenía de provincias, de todos lados, donde le daba vivienda, le daba la comida y le proporcionaba toda gratuidad en los estudios. O sea, tiene una relación con nosotros históricamente esa línea continental de México que es ancestral, pero que desordenadamente te la he contado hoy porque hace que nosotros en nuestros encuentros tengan atractivos especiales que nos unifican por un lado, que nos convocan por otro, que nos acercan, que tenemos esa familiaridad de pueblos que han luchado denodadamente para lograr que no solo la independencia cultural, independencia social y política, sino también una independencia en la educación y en la preparación para los futuros gobernantes. López Obrador es producto de ese proyecto de don Lázaro Cárdenas. López Obrador era una persona de condiciones humildes que gracias a una beca pudo venir a México y fue protegido, recibió educación, recibió vivienda y protección para que hiciera su carrera universitaria. O sea, a México le dio el resultado que ustedes están observando hoy. López Obrador es parte de un proceso histórico que ha cumplido ese gran país, por eso hay que admirarlo y respetarlo como muy pocos saben las razones por cuál debe ser. Entonces nosotros que somos ciudadanos del mundo, caminantes eternos, nos vamos deteniendo en cada instancia y vamos charlando sobre estas cosas. Quizá les haya gustado esta historia. Mañana tendremos otra, supuestamente, me imagino. Así que mañana nos volvemos a ver.